Hola niños y todos los espectadores de la clase de vencedores, espero que se encuentren muy bien en este domingo, espero que hayan tenido una buena semana. Yo tuve semana de receso, igual tuve que hacer un par de cosas para la universidad, pero igual se descansa un poco más no estando sujeto al horario de clases. Espero que estén bien ustedes junto con sus familias y que hayan venido con todo el ánimo a aprender de aprender de la palabra del Señor. El día de hoy vamos a leer unos pocos versículos que se encuentran en Juan. Vamos a continuar con esta cronología que estamos viendo de Jesús ahora. Y la clase tiene por título ¿Quién es tu rey? Es una pregunta. Los versículos que vamos a leer se encuentran en el capítulo 19 de Juan y vamos a leer del 6 al 7, vamos a leer el 12 y vamos a leer el 15, que dice: Cuando lo vieron los principales sacerdotes y los guardias del templo, comenzaron a gritar: «¡Crucifícalo! ¡Crucifícalo! Llévenselo ustedes y crucifíquenlo», dijo Pilato. «Yo no lo encuentro culpable». Los líderes judíos respondieron: «Según nuestra ley debe morir porque afirmó que era el Hijo de Dios». Ahora vamos a saltarnos al versículo 12. Entonces Pilato trató de poner en libertad a Jesús, pero los líderes judíos gritaron: «Si pones en libertad a ese hombre, no eres amigo del César. Todo el que se proclama a sí mismo rey está en rebeldía contra el César». Y el versículo 15 dice: «Llévatelo, llévatelo», gritaban, «crucifícalo». «¿Cómo dicen? ¿Que yo crucifique a su rey?», preguntó Pilato. «Nosotros no tenemos otro rey más que el César», le contestaron a gritos los principales sacerdotes. Vamos a orar en el nombre de Jesús. Señor Jesús, te damos muchas gracias por tu bondad, por tu provisión, por tu mano misericordiosa sobre nosotros, que está ahí todos los días, Señor Jesús. Tú no cesas de amarnos, no importa cuántas veces nos equivoquemos, cuántas veces pequemos. Tú sigues amándonos, Señor Jesús. Tú ya ganaste la mayor batalla de todas, venciste a la muerte y resucitaste, venciste al pecado, Señor, ahí, para que nosotros no tuviéramos que pelear más, sino que nos tomáramos de esta victoria y pudiéramos empezar a caminar contigo, Señor, despojándonos de toda esa maldad. Señor, tú quieres que nosotros crezcamos. Tú quieres que nosotros crezcamos en ti, Señor, y para eso tenemos que entender, queremos que tú nos ayudes a entender que no hay nada que hayamos hecho en nuestro pasado o en nuestro presente que no pueda ser borrado, que no pueda ser quitado, que no pueda ser limpiado, y no hay nada que nos pueda separar del amor de Dios. Te damos muchas gracias porque si alguien venía pensando esto de que a lo mejor por haber hecho algo malo durante la semana ya no puede entrar en tu presencia, tú has roto con esta idea y has dado a entender que podemos aprender más de ti y podemos poner por obra lo que aprendemos. Te damos muchas gracias y te pedimos que nos enseñes a cabalidad, Señor, lo que tú quieres que aprendamos. En el nombre de Jesús, amén. ¿Por qué leímos estos tres versículos? Porque nuevamente, ¿se acuerdan que la clase anterior, la que di yo en el canal de YouTube, se dividía igual como en la forma en que los principales líderes judíos, los sacerdotes, buscaban formas de acusar a Jesús, y que estas formas iban como creciendo cada vez más? Que primero habían intentado buscar testigos falsos, intentaron atacar a Jesús por las cosas que efectivamente él dijo, querían tergiversar sus palabras. Después que vieron que las palabras no les servían, intentaron hacer uso de violencia para que Jesús hablara, etc. Entonces fueron escalando en distintos niveles para poder mantener su autoridad, mantener su estatus como líderes religiosos. En este caso pasa lo mismo. Vamos a ver cómo empieza a escalar la maldad que se encontraba en el corazón de estas personas que por ningún motivo buscaban ya de corazón adorar al Señor. En la primera sección que leímos, que era del versículo 6 al 7, la excusa que dan los principales líderes judíos y sacerdotes es que querían que crucificaran a Jesús porque él había afirmado que era hijo de Dios, y según la ley de los judíos estaba, o según como ellos lo interpretaban en realidad, esto era un pecado. Era un pecado tremendo, era una blasfemia y debía morir. Entendemos en un primer momento que en realidad decir yo soy hijo de Dios no es un pecado en absoluto, que Jesús estaba diciendo yo soy Dios y Él era Dios, y nosotros podemos decir somos hijos de Dios porque eso es lo que Él nos ha hecho. Lo dice en
en el libro de Juan también, que todos los que le recibimos y los que creímos en su nombre, hemos recibido la potestad, el poder, el derecho de ser llamados hijos de Dios. Entonces somos hijos de Dios por derecho, porque Dios nos ha adoptado. Incluso en alguna oportunidad, cuando los líderes judíos se enfrentan a Jesús, hay una conversación ahí y Jesús les dice algo y ellos dicen: ¿estás diciendo que nosotros no somos verdaderos hijos de Dios? ¿Que no somos verdaderos hijos de Abraham? Y ellos mismos decían ser hijos de Dios, porque todos queremos ser hijos de nuestro Padre. Entonces, decir que somos hijos de Dios no es un pecado en absoluto. Y obviamente, como siempre, en toda esta línea de lo que es acusar a Jesús y buscar que lo maten, todo lo que los líderes judíos decían eran puras excusas. No había ningún argumento que fuera un argumento válido para decir que Jesús estaba haciendo algo malo. Cuando los líderes llevan a Roma, digamos, a Jesús, a los romanos, les dicen: no, es que este hombre causa disturbios, este hombre hace cosas malas, qué sé yo. Y al final solo están poniendo excusas todavía. Volvieron como a esta parte de mentir para poder acusar a Jesús. Y la verdad es que los judíos, como estaban bajo la opresión de Roma, ellos no tenían la potestad para determinar que alguien muriera o no muriera. No podían ellos dar pena de muerte, por eso llevan a los romanos a Jesús para que ellos lo maten. Entonces dicen: según nuestra ley judía, Jesús debe morir, pero lo llevamos a ustedes, los romanos que no tienen nada que ver con nosotros, para que ustedes lo maten. ¿Qué están haciendo entonces? Están imponiendo sus creencias sobre las de los romanos. Podríamos pensar que estamos más o menos bien en este punto. Sería genial que nosotros, que somos cristianos y conocemos la verdad, podamos decirle al presidente o al futuro presidente de Chile: oiga, sabe que la Biblia dice esto, esto y esto otro, así que usted debería seguirlo, usted debería aplicar las leyes de la Biblia al país. Sería genial, pero eso es una realidad muy lejana y al final, si intentamos hacer eso, simplemente estamos imponiéndoselos, porque no podemos obligar a nadie a que crea que la Biblia es real, no podemos obligar a nadie a que crea que Jesús es Dios. Los judíos estaban como si nada, imponiendo su ley a los romanos para que ellos se hicieran cargo del trabajo sucio, para que ellos pudieran matar a Jesús. Pero como dije, solo eran excusas por sus propios intereses, por sus propios deseos carnales, que al final era pura envidia que le tenían a Jesús. Pero sí vemos cómo intentan hacer uso por lo menos de la palabra de Dios y de la ley para cumplir estos deseos. Es decir, es como si yo, que soy cristiano, dijera: quiero hacer tal pecado y voy a buscar en la Biblia algo que me ampare para cometer este pecado. Hay muchos que dicen: no, es que yo peco y después me arrepiento, después pido perdón, así que da lo mismo ese pecado, Dios no me lo cuenta. No funciona tan así en realidad. No es como que tú peques pensando en que vas a recibir el perdón, sino que tú, una vez que te das cuenta que pecaste, una vez que te arrepientes de lo que hiciste, Dios te puede perdonar. Pero ellos no lo veían así. Ellos simplemente estaban tomando excusas a partir de la palabra de Dios para cumplir con sus deseos carnales y pecaminosos. Pero por lo menos estaban usando la palabra, estaban usando la ley, por lo menos estaban en algún nivel en lo correcto, digamos. Por lo menos superficialmente estaban buscando agradar a Dios. Claro que no lo hacían para nada, pero lo intentaban. Por lo menos intentaban llevar las cosas a través de sus creencias religiosas. Pero ya, como dije antes, estas cosas van escalando. Y en un segundo momento, en el versículo 12, cuando dice que Pilato intentó poner en libertad a Jesús, los judíos le dijeron que si pones en libertad a este hombre, no eres amigo del César. Es decir, primero estaban diciendo: a nosotros nos importa porque nosotros somos judíos, nosotros somos los que tenemos una relación con Dios, y si nosotros dejamos vivir a este hombre según lo que creemos, nosotros somos enemigos de Dios. Porque Él es enemigo de Dios. Eso creían ellos, o querían creer. Pero ahora ya se olvidaron de Dios y se olvidaron de sus propias convicciones y apuntaron a las convicciones de Pilato, que era romano.
o que era una persona importante en Roma. Entonces, como dije, si antes se preocupaban por sus creencias y por su relación con Dios, ahora estaban apuntando a las creencias o los ideales de otro y su relación con el César, que era una persona muy importante, que era básicamente un rey. Ya no les importaba la palabra, ya no les importaban los motivos judíos para crucificar a Jesús, ahora estaban dándole motivos que fueran... que apuntaran a aquel que podía juzgarlo, aquel que se le había dado poder para juzgar a Jesús. Estaban intentando que Pilato se sintiera mal y dijera, oh, verdad, tienen toda la razón. Si yo no crucifico a Jesús, entonces soy enemigo de César, porque él hace llamarse rey, y si hay dos reyes, César ya no es rey. Básicamente esta era la lógica que ellos seguían. Entonces, primero, pusieron como prioridad a su propia relación con Dios, entre comillas. Luego pusieron como segunda prioridad, o no, en un segundo lugar, pero más alto, pusieron como prioridad la relación de Pilato con el César, para que él tomara una decisión basada en sus convicciones. Prácticamente lo estaban extorsionando, es decir, es como si dijeran, yo te voy a ir a acusar con el César, así que cuidadito. Era una amenaza lo que estaban haciendo aquí, y en realidad lo estaban engañando. Y ya vamos a ver después por qué es que estaban intentando engañarlo con estas palabras. Lo vamos a ver al final. Y en un tercer momento, ya no se preocupan por la relación de Pilato con el César, sino que vuelven a preocuparse por ellos mismos, pero en relación con el César. Es decir, primero se preocupan por ellos mismos en relación con Dios, luego por Pilato en relación con el César. Luego eliminan de esta ecuación a Dios y a Pilato y queda solo la relación de ellos, líderes judíos, con el César. Y dicen que el César es su único rey. ¿Quién es su único rey? ¿Quién es tu rey? Se llama esta clase, ya lo había dicho. ¿Quién es su rey? ¿Es Dios? Está bien que ellos no pensaran que Jesús era su rey. Se entiende. Es lo que habían venido diciendo todo este tiempo. Que ellos no creían que Jesús fuera el Mesías, qué sé yo. Pero ellos sí creían que Dios era su rey. Y en este punto a ellos ya no les importa si Dios es su rey. Solo porque quieren crucificar a Jesús, solo porque ya están tan cegados por sus propios ideales, ya Dios no es su rey, sino que su rey es el César. Pilato les pregunta, ¿quieren que crucifique a su rey? Y dicen, no tenemos otro rey más que el César. Y ahí ya dejaron completamente de lado sus ideales como líderes religiosos. Ahí solo estaban actuando como personas cualquiera envidiosas de Jesús. No tenemos otro rey más que el César. ¿Cómo se habrá sentido Dios en ese momento? Supongo que Dios se sentía triste cuando decían, qué mal que no aceptan a mi hijo, qué mal que no se dan cuenta que mi hijo es tan Dios como yo soy. Debe haberse sentido súper triste Dios, porque estos compadres eran estudiosos de la palabra, no eran líderes religiosos porque sí. Ellos estudiaban y conocían las escrituras, pero no se daban cuenta porque estaban ciegos. No se daban cuenta que Jesús era Dios y era el Hijo de Dios. Y está bien, Dios debe haberse sentido súper triste por esto. Pero en el momento en que ellos ya llegan a decir, en el momento en que se olvidan de Dios y empiezan a poner al César como excusa, y luego dicen que el César es su único rey, Dios debe haberse sentido con el corazón destrozado. Así debe haberse sentido Dios, totalmente destrozado. ¿Hasta dónde hay que llegar para quedarnos contentos con lo que nosotros queremos? ¿Hasta qué punto tenemos que llegar? Y ahora les voy a explicar lo de este engaño al otro que decía, que nombraba en el segundo punto. Los judíos, los líderes judíos, ¿por qué querían crucificar a Jesús? Por envidia. ¿Y por qué le tenían envidia? Porque se daban cuenta que él era poderoso, se daban cuenta que él estaba conectado a Dios, pero ellos se daban cuenta también que no tenía nada que ver Jesús con la idea de Mesías que ellos tenían. Cuando ellos pensaban en el Mesías, ¿en qué pensaban? Pensaban en un hombre, supongo yo, así alto, fuerte, bien parecido. Un hombre fuerte, un hombre que fuera violento, un hombre que fuera capaz de subirse a un caballo con una espada e ir directo a los romanos y atacarlos a todos y matarlos físicamente. En eso pensaban ellos, un hombre que se opusiera a Roma para que ellos dejaran de estar gobernados por Roma y Israel pudiera crecer y pudiera tener la gloria que había tenido en el principio. Eso era lo que ellos querían, alguien que luchara con armas, alguien que estuviera dispuesto a derrotar a los romanos.
Pero Jesús no era así, y Jesús lo explica. Yo no vengo a derrocar a Roma. Si los judíos están oprimidos por Roma o por la nación que sea, a mí no me importa. Lo importante es que el reino de Dios ya ha llegado, el reino de Dios está aquí. Y no es un reino terrenal, es un reino espiritual, y es a ese reino al que ustedes tienen que someterse. Y si están bajo el yugo de X nación, eso no importa. Eso da lo mismo. Porque hay cosas que trascienden y hay cosas que quedan en este mundo. Y cuando Jesús, cuando el Mesías volviera por segunda vez, cuando vuelva, nos va a llevar de aquí, y todo lo que aquí pasó en esta tierra va a ser basura, todo va a ser olvidado, nada ya tiene importancia, lo único que importa es el reino del cielo. Entonces, los judíos no querían esto, los judíos querían un reino terrenal, que el reino de los cielos, es un poco extraño que el reino de los cielos fuera terrenal, obviamente el reino de los cielos es del cielo. Y no lo consiguieron, no fue lo que consiguieron. Entonces ellos se enojaron con Jesús, ellos se pusieron en contra de él porque no cumplía con las expectativas que ellos tenían, no cumplía, y empezaron a acusarlo, intentaron matarlo, y a pesar de que lo que ellos querían en un principio era que fueran liberados de Roma, van derechamente al gobierno romano, a Pilato, a pedirle que mate a Jesús. Ellos querían liberarse de Roma, ¿y a quién van primero? A Roma. Y de nuevo, fueron a Roma con una leve idea de poner sus ideales religiosos por encima. Fueron a Roma, o sea, fueron a los romanos con la idea de poner a Dios como excusa, pero luego se ponen a hablar del César, y luego se olvidan de Dios completamente, y queriendo dejar de ser oprimidos por Roma, dicen que el César es su único rey. Y es por esto que decía que estaban intentando engañar a Pilato. Ellos le dijeron: si tú dejas vivir a Jesús, tú no eres amigo del César, porque Jesús dice que él es rey, y si hay un rey en Roma que no es César, el César ya no va a ser rey. Y eso no es verdad, porque Jesús nunca quiso derrocar a Roma, solo estaban engañándolo, y lo intentaron engañar tanto que se engañaron a ellos mismos. Cuando mentimos demasiado, cuando inventamos una historia y se la contamos a medio mundo y terminamos creyendo que es verdad. Cuando mentimos y estamos tan ofuscados en convencer al otro de nuestra mentira, nos olvidamos que es una mentira y pensamos que es la verdad. Ellos estaban mintiendo acerca de Jesús, mintiendo acerca de que Jesús quería derrotar a Roma. Eso era lo que ellos querían. Mintieron tanto respecto de esto que al parecer de verdad se lo creyeron y terminaron diciendo: el César es nuestro único rey. El César es nuestro único rey. Nosotros no queremos que Roma caiga. Nosotros no queremos que Roma caiga. Así que por favor mata a Jesús por el bien de Roma. Se dieron vuelta enteros en sus ideales. No lleguemos, por favor, a dar vuelta a nuestros ideales simplemente porque no entendimos la palabra. Estudiemos bien la palabra, y cuando nos demos cuenta que estamos equivocados en lo que creemos respecto de Dios y del Evangelio, entonces cambiémoslo. Y al Señor no le importa, el Señor no se va a burlar de ti porque tú creías que... el Señor no se va a burlar de ti porque tú creías que guardar el sábado era importante, sin ser judío. Si te das cuenta que guardar el sábado no es importante y dejas de guardar el sábado dándote cuenta que toda tu vida es para el Señor, genial, genial. El Señor se alegra cuando alguien se da cuenta de que está en un error. Y no se me ocurrió otro ejemplo, pero en realidad con cualquier cosa, si tú pensabas algo acerca de Dios y te das cuenta que estabas equivocado, da lo mismo. Dile al Señor: me equivoqué y ayúdame a cambiar mi forma de pensar. Pero no lleguemos a ofuscarnos, a enceguecernos con un pensamiento equivocado, porque al final vamos a terminar estando totalmente equivocados como estas personas que dijeron: el César es nuestro único rey. No hagas de algo que no es Dios tu rey. No hagas de algo que no es Dios tu rey. Solo Dios es rey. No importa cuánta razón quieras tener, no importa cuánto te importe ganar un debate, Dios es tu rey y nada más. No pierdas el foco. Hay un versículo que dice en Salmos 47:7: pues Dios es rey sobre toda la tierra, o de toda la tierra. Alábenlo con un salmo. Dios es rey, no el César, no tus amigos, no tus profesores, no tus gustos. Dios es rey. Ni siquiera la iglesia, ni siquiera aquel servicio que tú prestas, ni siquiera tu maestro.
ni siquiera la música cristiana, nada, nada, solo Dios es Rey. Y es solo a Él a quien debes obediencia, y es solo Él el argumento que tienes para actuar. Solo Él. Quizás si los líderes judíos aquí se hubieran quedado con la idea de que estaba en contra de la ley que alguien afirmara ser hijo de Dios, quizás si se hubieran quedado en esta idea como de hablar de la palabra de Dios, se hubieran dado cuenta en algún momento que estaban equivocados. No sé, no lo sé, la verdad es que no lo creo. Pero si nos enfocamos en Dios, si nos enfocamos en su palabra, entonces solo así podemos darnos cuenta de nuestro error. Enfoquémonos en Dios. Y oremos ahora para finalizar esta clase. Señor Jesús, te damos muchas gracias porque tú nos has mostrado cuán importante eres tú. Nos has dado a entender qué tan importante es entender la palabra de Dios y ponerte a ti siempre en primer lugar. No como una excusa, Señor. No ponerte a ti como excusa, pero sí ponerte en primer lugar en nuestra cosmovisión. Que tú estés siempre delante de nosotros para que todo lo que nosotros veamos, lo veamos a través de tus ojos. Y así podamos tomar decisiones acertadas y no equivocadas. Te damos muchas gracias porque yo sé que tú harás esto. Te damos muchas gracias porque yo sé que tú bendecirás a cada uno de los alumnos que está aquí y no permitirás que se desvíen. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Entonces nos vemos la próxima semana en la escuela dominical presencial. Que el Señor los bendiga mucho.